Les damos la bienvenida aquí a la Corporación Universitaria Republicana y agradecerles por acompañarnos en estos espacios. El día de hoy vamos a tener dos conferencias. La primera conferencia está a cargo de la doctora Claudia Elizabeth Borges con el tema de medios magnéticos distritales, y la segunda conferencia está a cargo del doctor José Curbelo Hassan, gestión de conocimiento para la promoción de competitividad e innovación social y cultura sostenible en las organizaciones. Entonces vamos a dar comienzo con la doctora Claudia con la conferencia de medios magnéticos distritales. La doctora Claudia Borges es contadora pública de la Universidad Piloto de Colombia, tiene una especialización en Derecho Tributario y de la Universidad Católica. Lleva 16 años en el sector público, vinculadas con la Secretaría de Hacienda, diseñando diversos campos de acción, atención al contribuyente, cobro, fiscalización, grandes contribuyentes. En la actualidad se desempeña como profesional especializada en la Oficina de Educación Tributaria como conferencista en los diversos tributos administrados de la ciudad de Bogotá. Doctora, bienvenida y la dejo. Primero que todo, agradecer a la universidad por esta gentil invitación, a ustedes por estar acá presentes. Y pues contarles un poquito qué es la Oficina de Educación Tributaria. La Oficina de Educación Tributaria nació a raíz de fomentar esa cultura tributaria y debe llevar de pronto un mensaje de tal manera que se puedan prevenir esas imprecisiones que se cometen por desconocimiento de la norma, por vacíos que hay en las mismas. Entonces, como parte de esa gestión, estamos acá nosotros socializando diversos temas, dentro de los cuales en el día de hoy la jornada nos trae específicamente a medios magnéticos. ¿Por qué medios magnéticos? Estamos en el pleno boom, ¿verdad? Pregunta: ¿quiénes han reportado en alguna ocasión medios magnéticos? Distritales. No. Perfecto. ¿Los demás? Nuevos en el asunto. Perfecto, listo. ¿Nuevos si se van a rendir? No. Bien. Bueno, en primera instancia, lo más importante, ¿cuál es la resolución con la cual ustedes van a trabajar? Para que ustedes en algún momento la consulten. Resolución de DDI 58903 de 2018. Es la vigente para medios magnéticos. Siempre los medios magnéticos se reportan de manera vencida, ¿no? Anual vencida. ¿Listo? Vamos a hablar acerca del marco legal. El marco legal siempre lo citamos para que ustedes puedan tener una referencia a dónde dirigirse en dado de una duda. Frente al tema de medios magnéticos, ustedes van a encontrar en la competencia que le otorgan al director distrital de impuestos para poder solicitar esa información. ¿Dónde la vamos a encontrar? Decreto 807 de 1993, artículo 1 y 51, acuerdo 065 del 2002 en su artículo 2, y el muy reciente acuerdo 671 de 2017 que nos trajo algunas modificaciones para procedimiento y sanciones. ¿Ok? ¿Alguno ha leído ese acuerdo? ¿No? Esta noche llegan a leerlo muy juiciosos. Tenemos un antecedente del orden nacional, territorial y distrital. ¿Por qué? Porque muchas entidades del orden nacional les solicitan a ustedes esa información, ¿verdad? No la misma que la administración, pero sí les exigen un reporte de medios magnéticos. Territorial, por los diferentes municipios que se están manejando en este momento el reporte de medios magnéticos, y distrital, pues es Bogotá. ¿Vamos bien? ¿Sí? Cuando hayan dudas. ¿Por qué más o menos? Cuéntenme. Muy rápido, ¿qué parte se perdieron? ¿En el marco legal? El marco legal, volvemos. Decreto 807 de 1993, acuerdo 065 del 2002, artículos 1 y 51.
y 22. ¿Qué van a encontrar allí? Las competencias que tiene el director distrital de impuestos para solicitar la información de medios magnéticos. Le dan a él esa capacidad, la responsabilidad para que él solicite en cualquier tiempo y de manera específica esa información de medios magnéticos. En el acuerdo 671 ustedes van a encontrar las sanciones que tengo si reporto de manera extemporánea, si reporto de manera errada. Esa información la van a encontrar en el artículo 6 del acuerdo 671. Ahora sí, señor. ¿Podrías volver a poner la resolución? Un momentito. ¿La resolución? Sí, esa. 58.903. ¿Es posible que nosotros les hagamos llegar la presentación? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Mejor? Súper, con eso no están tomando fotos y estamos más concentrados ahí. Bien, teniendo ya referencia al marco legal, vamos a empezar entonces con unas pautas generales, con unas reglas generales de medios magnéticos. La más importante, han escuchado y han trabajado ya en impuesto de industria y comercio, ¿verdad? ¿No? En las charlas, en las clases no nos han llevado todavía territoriales. ¿Llevan una semana? ¿Qué semestre están? Están empezando. Por Dios, los vamos a desmotivar. No, estudien que contaduría es la mejor carrera que hay. Tiene un margen de acción impresionante, realmente. Muy bueno. Bien, entonces vamos a ir despacito. La resolución de medios magnéticos, si bien toca el impuesto de industria y comercio tiene algo que se llama territorialidad, que es que todos los municipios cercanos, cada uno de los municipios que hay en Colombia, tiene su propio régimen fiscal. ¿Sí? Entonces cada municipio puede cobrar impuesto de industria y comercio. Y tenemos que respetarnos esa delimitación. ¿Dónde van a encontrar ustedes eso? No es el tema de acá, pero nos sirve de referencia. ¿Dónde van a encontrar ustedes cómo se trabaja el hecho generador o cómo se define el hecho generador? A través del decreto o de la ley 1819 de 2016. ¿Saben cuál es esa? La llamada anterior reforma estructural, ¿cierto? Y en el artículo 343, allí nos citaron todos los parámetros para definir la territorialidad del impuesto de industria y comercio y la fijaron de manera genérica, es decir, todos los municipios nos tenemos que acoger a eso. ¿Bien? Pero para este caso nos vamos a olvidar de ese artículo. La resolución nos va a dar absolutamente todo. Por eso decimos que la resolución tiene espíritu propio. ¿Ok? Vamos a medida que vamos avanzando, vamos a entender un poquito más. La resolución se debe revisar siempre artículo por artículo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener la obligación de reportar un artículo, 2 o 3 o tal vez ninguno si no cumplo los requisitos. Entonces, cuando ustedes salgan a asesorar a alguien y vayan a reportar medios magnéticos, no tienen que decir de los 15 artículos va a tener que reportar todos. No, es posible que solamente tengan que reportar uno. ¿Listo? Siempre se están hablando y van a encontrar dentro de la resolución a medida que avancemos de unos topes y nos habla de los ingresos brutos que debe tener ese contribuyente y que no deben ser inferiores a 3.500 VTs. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bien. Ok. Fijamos pautas. Los medios magnéticos que estamos acá son para operaciones realizadas únicamente en la ciudad de Bogotá. Nada más, Bogotá. ¿Listo? Y cada cual hay unas ciertas figuras jurídicas en las cuales recae la obligación de reportar. Por ejemplo, en los consorcios de uniones temporales, quien debe reportar esta información que se está pidiendo es el que factura, la persona que opere como facturador. ¿Listo? En las cuentas conjuntas, quien actúa en su condición de operador. En los contratos de mandato o administración delegada del mandatario y en las fiducias, en la fiduciaria como tal, la va a reportar directamente la fiduciaria que administre ese fideicomiso. ¿Bien? Listo. Sin más, arranquemos. ¿Qué dice esa resolución? Como les dije que la teníamos que revisar artículo por artículo, esa resolución nos va a traer una serie de condiciones que debemos revisar y comenzamos con el artículo primero. ¿Qué información me piden en el artículo primero? Información de ingresos obtenidos por actividades no sujetas a exenciones y deducciones. Esto le suena a un renglón de la declaración, ¿verdad? De industria y comercio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que aquellos contribuyentes de Bogotá que hayan presentado su declaración
van a revisar si cumplen estas condiciones para reportar por el artículo primero. ¿Cuáles son esas condiciones? Que sean personas jurídicas, sociedades o asimiladas, consorcios, uniones temporales o personas naturales pertenecientes al régimen común. ¿Bien? Y que en el año hayan tenido ingresos superiores a 3.500 VT. 3.500 VT. Disculpa, Señor. es una UDT. La unidad de valor tributario es una medida que se generó más o menos en el 2011, si no estoy mal, en la cual antes se tasaban todas las sanciones o los porcentajes decían tantos salarios mínimos, ¿verdad? En principio, cuando nacieron todas las sanciones se tasaban en precios, entonces decían hasta 800.000 pesos, hasta 30.000 pesos. Después evolucionamos a los salarios mínimos. Ustedes decían 80 salarios mínimos, 30 salarios mínimos. Y después, a raíz de una de las muchas reformas que hubo, se generó la unidad de valor tributario. Es un valor que le entregan anualmente, la DIAN la entrega y nos dice, va a valer tanto, para este año está 38.713 si no estoy mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomo esos 3.500, los multiplico por esos 38.000 y me va a dar el valor. ¿Listo? ¿Bien? Vale. ¿Claros hasta aquí? Más o menos. Bien. ¿Cómo voy a reportar esa información? Ya verifico los requisitos y digo si soy obligado a reportar esa información. Ahora, ¿cómo la voy a reportar? Faltó algo muy importante, y es que cuando ustedes vayan a trabajar este reporte de medios magnéticos, deben tener siempre a la mano que me faltó a mí hoy la resolución, y esa resolución viene con un anexo técnico adjunto. ¿Sí? En la resolución ustedes van a encontrar las condiciones que debe cumplir cada reportaje. Y si yo cumplo esas condiciones, me remito al anexo técnico y miro cómo tengo que enviar esa información. ¿Listo? Importante, siempre trabajen de la mano las dos, la resolución y el anexo técnico. Listo. Esa es la resolución, artículo primero. Ya dijimos que qué información vamos a reportar. Actividades no sujetas, deducciones y exenciones. ¿Quiénes son los obligados a reportar? Quienes sean personas jurídicas, sociedades asimiladas, consorcios o uniones temporales y personas naturales del régimen común. Diríamos en este momento que casi todas las sociedades, ¿verdad? Y que hayan tenido ingresos iguales o superiores a 3.500 VTs por el año 2018. Bien. Ahora, ya verificando los requisitos, voy a mirar cómo reporto esa información. Entonces, ahí sí me remito al anexo técnico. En el anexo técnico ustedes van a encontrar que también está distribuido artículo por artículo y nos dice cuántas columnas debo diligenciar. Esa información se prepara en Excel, ¿ok? Yo la preparo en Excel y empiezo a marcar de acuerdo a lo que me diga cada artículo. Por ejemplo, este dice que lleva 3 columnas. La primera columna es vigencia. ¿Listo? ¿Qué vigencia vamos a reportar? Perfecto. Y enseguida me dice reporte por 19 conceptos que están dentro del anexo técnico, cuáles fueron esos ingresos que usted dedujo o retrajo de su declaración de industria y comercio. Y nos da 19 conceptos. Entonces, por ejemplo, en el tema de industria y comercio, la exportación no está grabada. No está grabada porque sale del municipio, ¿cierto? Es transnacional. Por lo tanto, no está grabada. Entonces, como yo la deduzco en mi declaración, me dicen aquí, dígame usted qué dedujo en su declaración. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el caso de una exportación de servicios o de bienes. Entonces le digo, por el año 2018, por el concepto 3, y enseguida me dice el siguiente campo, que son valores acumulados del año, me deduje 1.000 millones por exportaciones. Eso es lo que está pidiendo la administración. Dígame qué concepto usted dedujo o retrajo de su declaración, y ahí me lo relaciona. ¿Es claro? ¿Sí? ¿Sí? Por acá. Más o menos. Necesitamos conocer la industria y comercio. Esa era la base. Esa era la base. Pero vamos a ir aclarando por ahí inquietudes, ¿listo? Listo. Eso es todo por el artículo primero. Bien, vamos por el artículo segundo. ¿Qué información me solicita? Información de compras de bienes y o servicios. Entonces, repórtenme todas las compras que usted realizó en Bogotá o los servicios que le prestaron en la ciudad de Bogotá. ¿Ok? ¿Quiénes son los obligados? Entonces ahí nos separan dos grupos y nos dice primero,
tenemos las entidades del orden nacional y territorial. Y a ellos nos dicen, no me importa cuánto ingreso tuvo usted, simplemente si usted compró o le prestaron servicios en Bogotá, usted es obligado a reportar esa información. Ahorita vamos a hablar de qué información reporta. El segundo grupo que nos traen es personas jurídicas, consorcios, uniones temporales, sociedades de hecho, personas naturales del régimen común, que sean o no contribuyentes del impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bogotá. Es decir, cualquier persona que compre o que le presten un servicio en Bogotá estaría obligado a reportar por este artículo esa información. ¿Listo? Pero adicional nos empiezan a poner unos ciertos ingresos. Nos dicen que esos ingresos brutos sean iguales o superiores a 3.500 UF. Y me va a reportar a todos esos proveedores de bienes y o servicios con los cuales haya tenido operaciones superiores a 5 millones de pesos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Reviso esos requisitos. ¿Los cumplo? Sí, los cumplo. Entonces, ¿cómo les voy a reportar esa información? Me remito al anexo técnico. Pero antes tenemos que saber qué es compra en Bogotá. Cuando yo les dije en un principio, vamos a romper acá territorialidad y la norma tiene un espíritu propio, aquí nos va a decir cuándo se considera una compra realizada en Bogotá y está dentro de la resolución. Cuando ustedes lean muy bien esa resolución, van a encontrar que ahí nos señala. ¿Listo? Nos va a decir qué es compra. Entonces, ¿qué se considera compra en Bogotá? Cuando yo la realizo a través de una agencia sucursal, voy al lugar del establecimiento de comercio y compro. Eso se considera compra realizada en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? También se considera cuando desplazo agentes de venta, es decir, estoy ubicada fuera de Bogotá, pero mando mi fuerza de venta a Bogotá y les ofrezco algo, ustedes a través de esa oferta compran. Entonces, para nosotros se realiza como compra a Bogotá. Cuando ni lo hice por un establecimiento, ni envié fuerza, entonces empiezo a mirar qué, dónde salió la orden de suministro pedida, o dónde es el domicilio principal de ese comprador. ¿Es claro? Bien. Los servicios en Bogotá se entienden prestados en Bogotá cuando los prestan aquí en la ciudad de Bogotá. Importantísimo este tema. No se les vaya a olvidar. No se entiende como compras en Bogotá las importaciones, salvo las realizadas en zona franca. ¿Listo? No vamos a tener en cuenta para nada las importaciones que yo realicé. Pero si me desplazo a la zona franca de Bogotá, que está ubicada ¿dónde? Muy bien. Y realizo una compra allá, sí será como compra realizada en Bogotá y estaría obligada a reportar acá. Y me van a reportar toda la compra, todas las compras o las prestaciones de servicio independiente que le hayan practicado o no servicios. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿cómo voy a reportar esta información? Entonces, vamos al anexo técnico y en el anexo técnico nos dice que este artículo segundo son 12 columnas. ¿Listo? Las primeras columnas por lo general, y debe ser así, corresponden a la vigencia y a la descripción de este tercero. Acá adelante sí. Si quieren pasar acá adelante sí. Y ese tercero, entonces nos van a pedir, por ejemplo, tipo de documento, número de documento, nombre o razón social, dirección de notificación, teléfono, email, entre otras. ¿Listo? Y para este artículo segundo en especial nos van a pedir ¿cuál fue el concepto que usted le compraron? ¿O porque usted está reportando este tercero? ¿Qué hizo? ¿Le compró servicios? ¿Le compró bienes? ¿Le compró bienes y servicios? ¿O realizó una compra para terceros? Entonces yo voy a seleccionar cuál es el ítem que yo hice y voy a reportar a este tercero sobre el cual me piden la información acá. ¿Vamos bien? ¿Sí? Listo. ¿Qué voy a reportar? Ese valor acumulado de compras. Entonces, tomo el tercero, por ejemplo, le compro a Viviana, le compré acá en Bogotá 500 millones en jeans, entonces voy a reportar a ese tercero, ¿qué va a hacer? En la descripción voy a colocar a Viviana porque fue a ella con la que hice la operación, voy a colocar toda la descripción de ella y cuando llegue acá le voy a decir por qué la estoy reportando, por compras de bienes, de un total de 500 millones. Este valor se reporta antes de IVA. ¿Listo? Y si llegásemos a tener alguna devolución, la debo reportar de igual manera. ¿Bien? Listo, sí, vamos a separar esto. Listo. Artículo tercero. Información de venta de bienes. En este artículo
normalmente y en las charlas que hemos llevado ya los profesionales que están ejerciendo el desarrollo de su carrera, tienen una inquietud que les surge todo el tiempo, y es que acá nosotros estamos solicitando la información de venta de bienes. Y ellos nos dicen, ¿y todas aquellas empresas que nos dedicamos a servicios no reportamos? No. La resolución no nos la está pidiendo. Debemos reportar única y exclusivamente lo que nos pide esta resolución, ¿listo? Entonces, ellos quedarían para este artículo por fuera. Solamente nos vamos a acoger a lo que está en la resolución. Y aquí nos dice que los obligados son personas jurídicas, sociedades asimiladas, consorcios, uniones temporales, sociedades de hecho y personas naturales del régimen común, independientemente de que sean o no contribuyentes en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Con ingresos brutos iguales o superiores a 500 millones de pesos en la ciudad de Bogotá, pero solamente en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Adicional nos dicen que tienen que cumplir otra condición, o sea, primero, debo de ser persona jurídica o persona natural perteneciente al régimen común. ¿Listo? Debo de tener un ingreso en Bogotá mínimo de 500 millones. Y debo cumplir alguna de las siguientes condiciones, y es ser productor o fabricante, ser importador de mercancías para su comercialización. ¿Listo? Ser comercializador al por mayor, que no le venda al consumidor final, o que yo esté comercializando materias primas. ¿Qué se les ocurre que para qué se está pidiendo esta información o qué está buscando la administración con esto? Están muy callados. Vamos perdidos, muchachos. Vamos bien, regular, 3/4. 3/4, listo. Aquí, egresados, primer semestre también. ¿Qué semestre? ¿Qué semestre están? ¿Segundo semestre? Ok. Les veo algo difícil, que es el hecho de que nada. Listo. Bueno, acá ¿qué se está buscando? Esa cadena de distribución, ¿sí? Entonces estamos buscando es a quien le venda a otra persona, a otro fabricante. No queremos conocer quién le vende al consumidor final, sino estamos buscando eso. Yo compro y le vendo a alguien. Por ejemplo, yo compro alguna materia, la importo, la fabrico, se la vendo a Viviana. Viviana le va a vender a otra persona, a otros terceros. Es una cadena de comercialización. ¿Listo? Por eso se está pidiendo únicamente información de venta de bienes. Bien, sigamos. ¿Quiénes no están obligados a reportar por ese artículo 3? Alguien que me lo lea, por favor. Duro. ¿Quién? Sector financiero, grandes superficies, empresas de servicios públicos y privados, restaurantes, hoteles, discotecas, empresas de transporte terrestre y aérea, estaciones de servicios, almacenes de cadena. Muchas gracias. ¿Qué tienen en común todos ellos? Son... No necesariamente. ¿Cómo? Tal cual, muchachos. ¿Ven que sí están pilos? ¿Se ganaron un premio ya? Sí. Mi amigo allí atrás. No, no es necesario que se levante, tampoco. Premio. Exacto, son prestadores de servicio, pero adicional, grandes superficies que hacen, les vende al consumidor final y no está cumpliendo las condiciones que dijimos anteriores, ¿ok? Entonces, ojo con ese tema. No van ni los prestadores de servicios ni aquellos que les vendan al consumidor final, solo a los que les vendan a mayoría. Listo. ¿Qué información vamos a reportar? Ay, sí. ¿Qué se considera venta? Así como dijimos que la resolución tenía escrito y nos dijo ya cuál es la condición para considerarse venta. Compra en Bogotá, tenemos la venta y es igual. Nos dice, se considera venta en Bogotá cuando se hace a través de un establecimiento de comercio o cuando se hace a través de un agente vendedor. Si no tenemos ninguna de ellas, entonces donde se haya firmado ese contrato de suministro, la orden de pedido, o donde sea el domicilio principal de esa persona con la que estamos haciendo la orden. Y no se entienden ventas en Bogotá, las exportaciones. ¿Quién me dice por qué? Yo sé que no lo conocen, pero yo lo dije al principio. Y vuelve a ver premio.
¿Por qué no se consideran ventas las exportaciones? Pero, sí, tienen que salir del país. Pero, La territorialidad. Porque nos ven las exportaciones van paradas a nivel nacional. son no sujetas. ¿Se acuerdan cuando estábamos leyendo el artículo primero que les dije? No sujetas, deducciones y exenciones. La respuesta es tú. Vamos acercándonos. Listo. ¿A quiénes van a reportar? Aquellos que vendan independiente de que les hayan practicado o no retención. ¿Listo? ¿Y qué información vamos a reportar? Entonces, vamos allá al anexo técnico. Acuérdense siempre de trabajar con la resolución y el anexo técnico. El anexo técnico nos dice en el artículo 3 que la información se debe suministrar en 11 columnas. Excel, acuérdense de Excel, 11 columnas. ¿Cómo van? Las primeras ya dijimos que siempre van a ser vigencia y descripción de ese tercero. ¿Cuál es lo importante ahí? Vamos a tener que reportar el valor total del ingreso bruto por operación de venta. ¿Listo? Y si tuvimos devoluciones, vamos a relacionar. Importante. Tengan claro que toda la información que se reporta acá debe ser antes de IVA. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Muchas? Muy bien. Estamos generando reflexión, que eso es lo importante. Artículo 4. Si vamos revisando en ese orden de ideas, ¿ustedes creen que todos los contribuyentes deben reportar o todas las personas que hagan operaciones en Bogotá tienen que reportar? Hasta ahora vamos en 3 artículos, ¿verdad? ¿El primero que era qué? Deducciones y exenciones, perfecto. Segundo. Bienes y servicios en. Perfecto. ¿El tercero? Perfecto. ¿Hasta ahora ustedes creen que habría alguien que reporte los 3 artículos? Sí, es muy probable. En este momento sí, es muy probable que vayan. Vamos a ver más adelante si reportarían todos. Artículo 4. Información que deben reportar los agentes de retención. ¿Qué es una retención? ¿Un qué? Otro premio. Un anticipo del impuesto, eso es. La retención, ¿ustedes saben qué retención es la fuente de renta? Sí, muchachos, me parece. Tenemos retención en la fuente y retención de ICA, ¿ok? Entonces, es un anticipo. Y hay que mirar quiénes son los que son designados como agentes de retención. Es decir, siempre la autoridad tributaria tiene que decir a quién le delega esa calidad. Es muy importante tener esa calidad de agente de retención. ¿Por qué? Porque ellos están obrando como administración. Prácticamente esa es la labor que tiene un agente. Le estamos diciendo a él, usted retenga, cuando haga una operación con una persona, reténgale y me hace el favor y me lo consigna a la administración que le corresponda. Puede ser Bogotá, Soacha, dependiendo de dónde se haga la operación. ¿Listo? Esos agentes de retención, yo creo que vamos a tener una charla más adelante. Sería bueno. Listo. Y vamos a despejar un poquito de inquietudes frente a este tema. ¿Listo? Esos agentes de retención en Bogotá, ¿quiénes son? Como a modo de irles a ustedes explicando un poquito ese conocimiento. Están las entidades del orden nacional y territorial, los grandes contribuyentes DIAN, los grandes contribuyentes DIF, los consorcios y uniones temporales y recientemente el régimen común. Y ninguno me ha dicho nada acerca del régimen común, o sea que no han leído la ley de financiamiento, ¿verdad? Lo más importante como contadores, más que los abogados, es que estemos actualizados. Ojo, hay que leer esta ley de financiamiento porque, muy segura, estaba esperando que alguno de ustedes me dijera, ya no se está usando un régimen común, al menos por moda. Se están hablando de responsables o no responsables de IVA. ¿Qué pasa con esto? ¿Estamos reportando qué año? Perfecto. ¿Y la ley de financiamiento empieza cuándo? 1 de enero del 2019. Es decir, que aún podemos trabajar régimen común, ¿verdad? Bueno. Entonces, este artículo 4, información que deben reportar los agentes de retención. ¿Qué nos dice? Simplemente usted fue designado agente de retención y usted practicó retenciones en Bogotá,
No nos pone ninguna otra condición, ¿verdad? Reporte. ¿A quién va a reportar? A esa persona que le practicó la retención, a la que le descontó la platita. ¿Listo? Todas aquellas empresas que se hayan liquidado en el transcurso del 2018, siempre y cuando cumplan con los requisitos de cada artículo, acuérdense que la deben revisar artículo por artículo, van a tener que reportar la información. Si no cumplen los requisitos, reporto. Sin miedo, no. Así es. Listo. 16. Este artículo es para unos casos extremos. Con lo del tema de la globalización hacemos muchas operaciones con extranjeros, ¿verdad? Se supone que cuando yo voy a hacer una operación con quien sea, compra o venta, me debo conocer. ¿Y cómo nos conocemos comercialmente? Cuando yo le pido RIS, RUT, Cámara de Comercio y de pronto una declaración de todos los códigos de actividades que desarrolla, ¿cierto? Por si debo practicarles retenciones, que muy seguramente sí. Se supone que yo debería de tener la identificación de ese tercero con el cual estoy trabajando. En dado caso de que ustedes definitivamente digan no pude conseguirla, no tengo esa información de este tercero, van a reportarlo como cédula de extranjería y con este número. Aquellos que ya han reportado para medios magnéticos ya se han dado cuenta que tenemos la misma identificación, solo que aquí va cambiando este dígito, ¿verdad? El último. Para nosotros este es un único tercero. Entonces es ya un caso extremo que definitivamente digo, no conseguí la identificación de este tercero, voy a utilizar este código, lo contrario, no. Listo. Los plazos, para aquellos que estén obligados a presentar y que ya tengan la responsabilidad de presentar, comenzamos en menos de un mes. Va por el último dígito del MIT y comenzamos el vencimiento el 26 de marzo. Es ya. ¿Listo? Y el último reporte se va a hacer el 6 de abril. ¿Listo? ¿Cómo se carga esa información? Ustedes ingresan a través de la página de la Secretaría de Hacienda, Impuestos, Industria y Comercio, y allí van a encontrar reporte de medios magnéticos. Enseguida ustedes van a encontrar el validador. Muy clarito, así como se los estoy diciendo, tal cual lo van a encontrar en la página de la Secretaría. Listo. Ustedes tienen que revisar algo muy importante, y es que aún tenemos disponible dentro de esa página 2015 en adelante, y también están reportando predial, vehículos, ICA, estampillas y no más. Entonces debo de tener claro qué información voy a reportar y qué año, para que no vaya a cometer una imprecisión y de pronto suba un artículo que no me corresponde al año que no me corresponde, o me esté arrojando error y no me di cuenta de que estaba equivocado. ¿Listo? Dale. Que si es sancionable, como les dije, y si es sancionable, ¿dónde lo encuentran? En el artículo 6 del acuerdo 671 de 2017. Allí se crearon unos porcentajes en el cual dice si la información es errónea, si la información faltó, y se crearon una serie de porcentajes que sería bueno que la consultaran. ¿Es sancionable? Sí, es sancionable. Ojo con ese tema, quienes tengan la obligación de reportar, por favor, bien pilos y haciéndola fácil. ¿Qué errores se presentan al cargar esta información? Oye, una pregunta, en caso de que se haga un reporte erróneo o equivocado, ¿qué sucedería? Es sancionable. Es sancionable. O sea, y además de la sanción tocaría corregirlo. Sí, claro, pues te obligan a corregirlo, pero tienes una sanción. Hay muchas personas, y nos está pasando, que no van plática. Sanción es plata. Nada más. Hay algunas personas, y nos ha pasado, por pensar en la plática. Ah, sí, perdón. Hay muchas personas que no han reportado información y entonces se les ha dicho, siempre que hemos llevado las charlas en estos años, se les ha dicho, ojo, es importante, es sancionable, cuidado con el tema, y como que lo han dejado en el olvido y después dicen, ay, no he reportado. Se acuerdan y pueden subirla. Si está disponible, el año que está pendiente lo pueden cargar, no hay ningún problema, pero ya es extemporáneo, para eso hay un calendario, ¿cierto? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Qué va a pasar? Cuando la administración se dé cuenta, va a proferir un pliego de cargos y le va a decir, usted me presentó la información, pero me la presentó de manera extemporánea, esta es la sanción. ¿Listo? Entonces, ojo con ese tema, porque cualquier error o imprecisión que yo cometa en la información le genera a mi cliente plata. ¿Listo? Bueno,
como les habíamos dicho, esta información se sube primero en Excel. Yo tengo que hacer el cuadro que me diga cada uno de los artículos, por eso les íbamos diciendo anexo y cuántas columnas. Entonces ya definimos, resolución me dice quiénes son los obligados y el anexo me dice cómo sube esa información. Entonces reviso el número de columnas que me dice, si me dice 11 columnas deben ir 11 columnas, que no las voy a utilizar todas. Por ejemplo, se me ocurre, no tengo el correo electrónico, que no debería de pasar, pero entonces vamos a ver cualquier van a encontrar esto, siempre dentro del anexo técnico ustedes van a tener que preparar, entonces dijimos 5 columnas, ¿verdad? Van a tener el campo, o sea, qué corresponde, qué información va a reportar, la longitud, la cantidad de caracteres que tengo que subir, y me dicen qué tipo es. El N es numérico y el A es alfanumérico. ¿Listo? Si en dado caso voy a dejar una de esas columnas vacía, en la que sea alfanumérico voy a colocar NA. No puedo dejar ese espacio en blanco. Y si es numérico voy a colocar 0. ¿Listo? Nunca vayan a dejar ningún espacio en blanco. Si les dicen 5 columnas deben reportar en el orden que no lo del anexo técnico. ¿Qué más pasa y qué suele pasar? Hay veces estamos escribiendo y nos quedan por ahí comas, asteriscos y demás. Esos errores no nos permiten el cargue, nos va a arrojar error y nos va a duplicar por lo general la información. Entonces, cuando esté preparando yo la información, debo de revisarla con el anexo técnico, la cantidad de columnas y verificar que la información esté clara. ¿Listo? Que no tenga ningún signo. Que vaya limpia esa información. ¿Los anexos manejan son puntos o comas para los...? No. ¿Qué pasa con eso? La única columna que maneja cómo son las tarifas. Del resto no pueden manejar nada, más o menos en texto. ¿Listo? No, todo va en Excel y se sube inicialmente en Excel, pero cuando ustedes dicen ya la tengo lista, perfecta, le borran los títulos a las columnas y lo guardan como delimitado por comas. ¿Verdad? Solo es 4. Vigencia 1, 2, 3, 4, 5. Pero puede darse un caso de que eran 11 y yo no traje 11. Solo traje lo que era más importante, porque el resto de la descripción es el texto. Entonces, tener en cuenta eso, el número de columnas, que no vaya con ningún signo, coma, nada, salvo en las tarifas. Y listo, muchachos, y ya subir, cargan el artículo. Ustedes dicen, voy a reportar medios magnéticos 2018 del impuesto de industria y comercio y me corresponde únicamente el artículo 4. Entonces, ahí ustedes encuentran la lista de artículos, suben esa información delimitada por coma y ya. El sistema les va a arrojar un número de erradicación que es el soporte con el cual ustedes presentaron esa declaración. Y eso es todo. ¿Les gustó la charla? Quedamos pendientes, señoras y señores, más adelante. Traerles una charla de industria y comercio. Muchísimas gracias, muchachos. Que estén muy bien. Bueno, ahora sí nos preguntamos para la doctora. El doctor José Cordero, como les decía, es contador público, doctor en contabilidad por la Universidad de Valencia, presidente para Colombia de la AICO Gestión, miembro de la Comisión de Investigación de la Asociación Iberoamericana de Contabilidad y Gestión, asesor corporativo de aspectos de contabilidad ambiental y de gestión y docente e investigador. El doctor José Cordero nos va a acompañar con la conferencia Gestión del Conocimiento para la Promoción de la Competitividad, la Innovación Social y la Cultura de la Sostenibilidad en las Organizaciones. Por favor, recibimos al doctor José Cordero con un aplauso. Lo primero que quiero que conversemos nosotros hoy es sobre un aspecto que viene rodeando al mundo hoy, que es la competitividad. Nosotros, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la competitividad, de la innovación y de la sostenibilidad? Entonces vamos a ir comenzando como a desmitificar esos tres grandes términos. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar en esta conferencia? Yo les voy a estar preguntando a ustedes, porque me interesa más escucharlos que yo hablar. Cuando ustedes lleguen ya a mi edad, ustedes
muchos tendrán 3 virtudes que solo tengo yo por el momento: belleza, inteligencia y buena Lo siento. Los demás son espectadores, eso es una limitante, no hay nada que hacer. Ahí hay un primer aspecto. Listo, aquí tenemos el primer eje que quiero que lo comencemos a pensar. ¿Cómo vamos a ir hablando? El primer elemento del que vamos a hablar va a ser de sostenibilidad. Venga, una primera pregunta más para usted. Cuando le preguntan eso de sostenibilidad, ¿qué infiere usted? Se sostiene. ¿Quién lo sostiene a usted? Eso está muy bien, eso está muy bien. Él tiene pies pero no tiene pierna, es decir que es amorfo. Un poco ahí vemos cuando las personas no tienen claro. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos. La gente a veces habla por hablar y hemos visto el ejemplo contigo. Te sostienen los pies pero no tienes piernas. Entonces tenemos un problema de fondo. Chicos, ustedes se han puesto a pensar si de pronto sus piernas serían una innovación. Ustedes se han puesto a pensar un ser que tiene pies pero no piernas. Una innovación. Lo que pensaste es que no era, es puedo moverme sin piernas y teniendo pies. Los atletas invisibles. Cuando yo comienzo a traer este tema aquí, chicos y chicas, es posible que ustedes vengan con algunos esquemas que pueden estar haciendo muchos ruidos en los conceptos que manejamos. Pero yo no les voy a hablar a ustedes, no les voy a hablar de conceptos, porque creo que para hablar de conceptos están en Google. Quiero comenzar a mirar este concepto reflexionando por un primer planteamiento. Yo quiero hacer el recorrido en 6 grandes momentos y espero hacerlo de manera juiciosa en media hora máximo. Lo primero que quiero que comencemos a tener es la reflexión inicial que ya la hemos tenido. Luego hablar cómo la ciencia se fue convirtiendo en la ciencia del lenguaje y nosotros hoy día somos lenguajes, somos actos de habla. Entonces vamos a mirar cómo funcionan estos actos de habla y cómo el cambio en los actos de habla nos llevaron a plantear un nuevo concepto, el concepto de la ética en las empresas, y cómo a partir del concepto de la ética en las empresas surgen algunos planteamientos que son dos fundamentales, el del emprendimiento social y el de la innovación social. Y a partir de allí vamos a hacer unas conclusiones muy rápidas. Entonces vamos a comenzar con la primera reflexión. Vean, en el mundo de la ciencia existieron muchos cambios. A mí me gusta explicar el cambio en el mundo de las ciencias para entender por qué estamos nosotros hoy aquí hablando de esto, y lo voy a explicar con un juego de palabras. El que no entienda el juego de palabras de la ciencia está perdido. Lo grave es que si no lo tiene claro ahora, nunca le va a quedar claro en su vida. Entonces vamos a mirar el primer concepto de qué vamos a entender por ciencia y qué no es ciencia. Entonces vamos a comenzar a jugar con usted. La cebra es un animal blanco de rayas negras o negra de rayas blancas. El color negro se considera ¿qué? ¿Ausencia de qué? De luz. Ausencia de luz, por lo tanto es ausencia del color. Luego entonces, ¿dónde está el color? ¿En el blanco o en el negro? En el blanco. Luego entonces, ¿la cebra de qué color es? Blanco de rayas negras. Esto es un juego tonto lo que les he hecho y ustedes son. Yo aquí no he venido a decirles nada novedoso, una tontería. Solo que les quiero comenzar a plantear que estos fueron los primeros postulados que se comienzan a hacer en la ciencia. A comenzar a desmitificar a partir del lenguaje cosas que se creían que eran científicas, pero que no lo eran. Y es donde vamos a ver el segundo ejemplo de cómo entender este cambio en el mundo de la ciencia. Entonces, venga, vamos a hacer uno más complejo. ¿Usted se arriesga? Fenomenal. ¿Qué es primero, la materia o la energía?
Muy fácil. Cogen una presa de carne, una porción de carne y la dejan al aire libre. ¿Qué le pasa? Se pudre. Pero si usted tiene un bebé que nace prematuro y lo mete a una incubadora, ¿qué pasa? Se desarrolla y crece. Listo. ¿Qué tiene el bebé? ¿Materia o energía? Energía. ¿Qué pasa con qué es primero entonces? ¿La materia o la energía? La energía. Listo. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo. ¿Por qué el huevo? Porque es más fácil crear un compuesto llevado sobre el huevo, porque ya crear una gallina con todos los mecanismos que tiene es muy difícil. ¿Dónde está la energía? ¿Qué pasa con la energía? Veamos, es que narra mucha carreta barata. Volvamos a la explicación, otra vez a la explicación inicial. Si tiene la gallina y se muere, ¿qué pasa con la gallina? Se pudre. Y el huevo le queda y lo mete a la incubadora, ¿qué pasa? Se desarrolla y nace el pollo. ¿Dónde está la energía? En el huevo. La fuente de la energía es el huevo, porque puede transformarse. La transformación es el principio de la energía. Pues, chicos y chicas, si a ustedes les va quedando estos conceptos claros, les va quedando claro el primer giro que tuvo las ciencias. Las ciencias dejaron de ser ciencias objetivas y ciencias sociales y fueron incorporando el concepto del lenguaje. Y el lenguaje implicaba, a partir de los actos de habla, cómo podíamos nosotros poder repensar la sociedad. Miren, hay un problema de fondo y es el tema de generación. No es de degenerados, no, sino de las generaciones. Hay un tema que se llama brecha generacional. Y esta brecha generacional yo la voy a explicar a partir de lo que se conoce como el enfoque hermenéutico. ¿Cómo funciona esto de la brecha generacional? Venga, voy a mirar un tema fundamental. Yo le voy a hacer una pregunta súper compleja a usted. ¿Qué significa verbigracia? Ni idea. Si estuviera alguien mayor de 40, ¿qué le diría? Por ejemplo, verbigracia es el sinónimo de por ejemplo. ¿Por qué nos da estos fenómenos? Porque hay una diferencia del lenguaje tuyo con el de los más adultos. ¿Qué va a pasar con el mundo de las ciencias? El mundo de la ciencia ya no se va a preguntar por los objetos de estudio, sino se va a preguntar qué significan las cosas para el sujeto. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa para usted la felicidad? ¿Qué le haría feliz a usted? No, una botella de guaro, no, eso no va. Eso es bullying. ¿Cómo? La familia. Y descríbanos la familia. Un papá, una mamá con 7 hijos y 200 nietos. Esto es una familia. ¿Cómo ve usted esta familia? No, el vecino que está bueno, no, eso no aplica. Eso no aplica, es otra cosa. Pero de seguro no es ese vecino, sino el de la casa de ella. La ves muy grande. ¿Y cómo ves la familia tú? No se preocupen, es una muestra, chicos y chicas, de la importancia que tiene en el mundo de la ciencia el lenguaje. Lo que antes era evidente en la generación de hoy no lo es. Yo te puedo decir que es familia, mi maleta de viaje. Sin maleta de viaje no puedo vivir. Tengo colección de maletas y solo cambio maletas y ya, así es la vida. Cuando comencemos a ver estos conceptos, de inmediato vemos que es familia. El concepto de familia ya no es una categoría generalizada. Muchos de los que están aquí pensarán nunca tener hijos. Bueno, algunos lo tendrán por accidente, en una noche loca, bueno, no nada, se le tocará responder por los actos. Pero habrán algunos que dirán, saben que mi vida de familia es vivir solo. Saben que mi vida de familia es tener un amor de verano, es decir, uno cada fin de semana. Eso es un problema de fondo de las sociedades. Entonces, esto lleva al mundo de las ciencias a entrar en conflicto
sobre los postulados que se venían dando históricamente en el mundo de las ciencias. Y se va a generar algo en el mundo de las ciencias que se va a conocer como el giro del lenguaje. Y yo les voy a explicar los 3 giros en 2 minutos solamente, no me voy a demorar más. Son 3 giros: el giro lingüístico, el giro pragmático y el giro lingüístico pragmático. El giro clásico, el primer giro que tuvo el mundo, es que las cosas no venían de Dios. El primer giro va a plantear una regla que la va a plantear Descartes, y es pienso, luego existo. Y yo quiero también desmitificar ese planteamiento hoy. Venga, arranquémonos por usted. Pienso, luego existo. ¿Quiénes existen? Cuando digo pienso, luego existo, ¿quiénes existen? El que piensa. El que piensa. Por eso podemos decir entonces que hay seres que viven por vivir. La respuesta es sí, hay seres que viven por vivir, que nunca han pensado su propia existencia. Entonces Descartes va a plantear en este primer giro que no podemos creer que las cosas son lo que pensamos que es, sino que tenemos que cuestionar lo que se dice que es. El primer postulado, chicos y chicas, que va a plantear Descartes aquí es que los sujetos, para que puedan existir, tienen que pensar. Luego entonces van a haber sujetos que no piensan. ¿Cómo vemos un ejemplo de un sujeto que no piensa? Cuando usted le pregunta, vamos a mirar un ejemplo de un sujeto que no piensa. ¿Usted ha escuchado alguna vez que dicen, yo voy a estudiar para salir adelante? ¿Lo ha escuchado? ¿Quién ha salido para atrás? Descartes diría, no pueden pensar. Un poco para que veamos que los debates de Descartes están vigentes hoy día. A ver, la gente sigue pensando que Descartes es un filósofo antiguo. Es vigente. Y yo les puedo listar aquí una cantidad de ejemplos que decimos aquí. Por ejemplo, hay personas que comienzan a decir, ajá, tú sabes que ajá. ¿Y qué es ajá? Fíjense, ajá, ¿qué es ajá? Miren cómo se va dando esta lógica de Descartes. Descartes va a decir, hacen cosas que no lo piensan. Sobre todo, a mí me gusta molestar mucho si hay algunos estudiantes de contaduría o bullying por 2 minutos. Usted le pregunta a alguien, ingreso, y dice la 4. Eso es una muestra de que no tienen la capacidad de pensar, no saben qué es un ingreso. Entonces, esto es una muestra de la gran crisis que va a plantear Descartes. Primero, en 2 minutos. Segundo, en 2 minutos, para ser súper juicioso, es el giro lingüístico práctico. Este es mucho más emocionante que el anterior. Vamos a ir mirando cómo funciona esto del giro lingüístico, el giro lingüístico ya pragmático. Entonces vamos a preguntárselo a usted. Venga, una pregunta capciosa. ¿Cómo es un unicornio? Como un caballo con un cuerno. ¿Y qué le hace pensar usted que no es su pareja que le está haciendo infiel? ¿Cómo hacemos para conseguir ese unicornio? No existe. ¿Y por qué ella habla de unicornio? Porque le han creado un imaginario. Existe en el mundo de las ideas, en el mundo de las cosas. Y aquí va a venir el segundo gran giro de las ciencias. Las ciencias estaban permeadas por mucha carreta. Perdónenme que utilice ese término, pero no hay otro. Con mucha carreta. Entonces comenzaba a pasar con la ciencia. La gente comenzó a hablar de cosas que no tenían coherencia. Entonces usted le preguntaba, ¿de dónde vienen los niños? Y decía, de la cigüeña. Entonces, ¿cómo que una cigüeña? Sí, una cigüeña que me enseñó. Entonces decía, uy, cuidado, eso de tener parásitos en el estómago es peligroso. Entonces, viene todo este discurso que comienzan a plantear que esto llevaba a que la gente creara un mundo que no era real. Y comienza a desmitificarse con el segundo gran giro. Y el segundo gran giro es el giro pragmático.
Es decir, ojo, para hablar de la ciencia tiene que darse cuenta de lo que existe. Entonces vamos a hablar solo de lo que existe. Entonces, por ejemplo, ¿esto qué es? Una silla. ¿Ustedes creen que esto es una silla? Pues sí, es de lo que existe. ¿Y para qué sirve la silla? Para sentarse. Yo he visto gente para defenderse. Usted puede pegarle a alguien con una silla, ¿o no? Entonces, este giro encuentra que habían cosas que cuando se desmitifican el uso, se puede encontrar otra funcionalidad. Y ahora vamos a llegar a un punto crucial y me le robo 2 minutos más en esta explicación. ¿Usted ha escuchado hablar de las brujas? ¿Qué hacen las brujas? Y que pueden volar. Pregunta capciosa. ¿Las brujas qué géneros tenían? Eran mujeres. Es decir, que el imaginario sirvió para decir que las mujeres que pensaban que su mente podía volar eran consideradas ¿qué? Brujas, por lo tanto tenían que quemarlas. Lo que buscaba ese imaginario era que las mujeres no pudieran pensar. Una sociedad fosilizada y machista crea una estructura para decir que la mujer que fuera capaz de pensar fuera quemada. Y uno de los aportes que tuvo el giro lingüístico fue desmitificar que la mujer, al igual que el hombre, tiene la capacidad de pensar su existencia y de tomar decisiones sobre su cuerpo. Esto es uno de los grandes giros, chicos y chicas. No es allí esa carreta que les enseñan a ustedes y que primero la hipótesis, luego el objetivo, eso no surgió. Lo que surgió fue la capacidad de cuestionar lo que estamos haciendo nosotros hoy en este recinto, para dar cabida al tercer gran giro, el giro del lenguaje, la magia del mundo contemporáneo, los actos de habla. Entonces vamos a comenzar a narrar un cuento. Venga, usted nos hace la pregunta. ¿Qué pasó en el cuento de Caperucita Roja? El lobo se comió ¿a quién? A Caperucita. Vamos por partes, a las dos para que no haya problema. ¿A quién se les llama lobo o viejo verde? A los viejos que quieren. ¿Y anda cayéndole a quién? Ustedes no se pusieron a pensar que ese es un concepto que todos usamos. ¿Y por qué no lo habíamos tenido en cuenta en el cuento? El lenguaje, ojo, el lenguaje transformó la ciencia y comenzó a plantear que efectivamente había que crear actos de habla. Y este acto de habla va a llevar entonces a un nuevo surgimiento. Que todo lo que somos capaces de hablar, somos capaces de recrear. Uno a través de los actos de habla puede recrear mundos posibles. Entonces nosotros somos ¿qué? Lo que hablamos. Entonces, por ejemplo, yo al ser bonito, hablo bonito. Seguro que si estuviera otro hablara feo. De seguro que si estuviera aquí otro hablando de todo esto, si estuviera aquí otro narrándole esta historia, ustedes estuvieran aburridos porque le estaban hablando de filosofía y de historia del conocimiento. Entonces, uno es sus actos de habla. Yo solo les estoy narrando a lo que yo me dedico a investigar, no más. No le estoy narrando más nada. Entonces esto nos va a llevar a un problema de fondo y es el surgimiento de que todo sujeto que es capaz de hablar es capaz de generar conductas. Y yo quiero comenzar a mirar el problema entonces que vamos a tener para decir que la innovación y la sostenibilidad deben ampararse en las ciencias, pero que hay sujetos que hablan, pero que no son de carne y hueso. Y yo quiero que este ejemplo lo veamos en 2 minutos también. Venga, alguien que no le haya... ¿Usted trabaja? Sí. Ojo con la pregunta. Él trabaja. ¿A qué hora sale usted a almorzar? A las 12. Y si le da hambre a las 10, deja tirar el trabajo y se va. Sí.
Y luego usted puede ir a su casa, duerme y regresa en 5 días a su trabajo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que él me dice que no si existe algo libre de desarrollo de su personalidad? Usted no tiene derecho a su personalidad. ¿Y por qué renuncia a su personalidad para un trabajo que no lo hace feliz? Buena pregunta. Es decir, que usted habló con alguien, con un segundo sujeto, y ese segundo sujeto le generó una conducta. ¿Quién es ese segundo sujeto que lo contrató usted? Una agencia. Una empresa. ¿De cuándo acá una empresa que no la podemos traer aquí nos genera a nosotros conducta? Y esto, chicos y chicas, es lo que se va a generar en el gran cuestionamiento de la sociedad moderna. ¿Cómo existen sujetos que no son capaces de generar discursos pero que nos aconductan? Por ejemplo, las series de Netflix. ¿Cómo funciona la serie de Netflix? ¿Quiénes usan Netflix? Ninguno. Uy, qué curioso. ¿A qué pasaron del anonimato al desprestigio? Terrible. Pero fíjense que hay un problema de fondo. Estamos viendo que nos aconductan y que nos crean discurso. Y es aquí donde se comienza a mirar que la ciencia debe estar al servicio de la empresa para poder generar innovación y por consiguiente generar nuevas conductas. Y estas nuevas conductas se van orientando a algo que parte de un concepto que se llama innovación social. ¿Qué es esto de innovación social? Resolver problemas sociales, resolver un problema social con elementos diferenciadores. Y yo quiero que veamos ese ejemplo. Venga, usted dígame algo que usted considere que le haya solucionado problemas en la vida que no tengan tanto. No, un novio rico, no, eso no. Ese es un reba peor. ¿Qué pasa con el celular? Usted tiene que hablar con alguien, le manda un mensaje. Manda el mensaje y se acabó. ¿Qué pasa con su privacidad? Usted está en el baño y puede estar mandando mensajes. ¿Cómo es que alguien no puede hacer sus necesidades fisiológicas libremente, sino que la puede hacer con un celular? Imagínese usted que usted esté con su pareja y estén haciendo alguna que otra cosa y le suena el teléfono móvil. ¿Qué les pasa? No lo sé, ni me interesa. No lo sé, ni me interesa. Déjenlo en silencio antes de esas prácticas. Miren, chicos y chicas, el problema de fondo que surge. Los desarrollos comenzaron a convertir la vida privada del sujeto en objeto de comercio. Y este objeto de comercio entonces va a generar algo que va a tener tres grandes aspectos. Una evolución de todo lo que se reconoció como los primeros desarrollos industriales hacia el desarrollo del sujeto. Entonces, una organización es lo que los sujetos desarrollen en ella. Por ejemplo, esta universidad es lo que ustedes van moldeándolo en la institución. Y vamos generando toda una serie de transformaciones y reconfiguraciones. Esto nos va a dar punto de partida a este aspecto que vamos a mirar nosotros aquí. Y es el surgimiento de una nueva categoría en la economía. Y este nuevo concepto de la economía se va a llamar la libertad. El concepto contemporáneo en el que se soporta la economía ya no son los pilares fundamentales que nos enseñaron de tierra, capital, trabajo, sino el principio fundamental es la libertad. A medida que somos libres, ¿qué nos va a pasar? Podemos reconfigurar el consumo y crear hábitos de vida. Entonces vamos a decir, ¿usted es libre de coger su EPS? Claro, soy libre.
A medida que soy libre, compro. Entonces yo le voy a vender a usted un plan de salud complementaria. ¿Lo compra o no lo compra? Si lo quieres, no. Pero si cuando te enfermes no quieres hacer cola. ¿Vale? Y esto es, ¿cómo es tu nombre? Tatiana, esto es importante porque la economía capturará los 3 grandes promesas de las religiones, que son ¿cuáles? La vejez, la muerte y la enfermedad. Y los 3 son capturados por la economía y los vuelve objeto de comercio. Y veamos cómo funciona el término. Vamos a ir mirándolo por acá. Venga, ¿a usted nunca le han vendido un seguro de vida? No, y nunca ha llamado para un seguro de vida. ¿Qué es un seguro de vida? ¿Y quién se queda con la remuneración? El muerto. El beneficiario. Primera promesa. ¿Qué decía antes la religión? Si usted se moría, ¿qué le pasaba? Si era bueno, se iba para dónde. Y si era malo, se queda en este salón de clase. Así de fácil. En el infierno. ¿Qué estamos haciéndolo aquí? La misma promesa de venta. Si usted es bueno, efectivamente, ¿qué le debe dejar a su familia? Un seguro de vida. Para cuando usted no esté, ¿qué pasa? Su pareja se vaya con otra persona a ser feliz después de haber sido infeliz. El concepto del infierno se vuelve objeto del mercado. Miren toda la carreta que le mostré de ciencias para decirles que los desarrollos de las ciencias van a servir para generar las nuevas innovaciones de las mismas creencias antiguas. Segunda creencia, la enfermedad. ¿Qué pasa con la enfermedad? ¿Cuándo se va a enfermar usted? Y que ahora que salga el auditorio después de tanto calor. No sabemos. Para eso usted requiere tener un seguro. Para que cuando se enferme tenga que sacar la enfermedad es objeto de aseguramiento. Y te vende un plan de vida. El plan de salud. Tenga la salud. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer cola, ¿qué le toca? Pues comprar 2 cosas, el plan Oro Plus o el plan Diamond. Pero imagínese usted que usted se enferma y al lado le ponga una persona fea. ¿Qué tal que uno se contagie y se vuelva feo? Entonces, porque además enfermo, feo, terrible. Entonces, fatal. Mire, y el tercer gran elemento, ojo, la muerte, la enfermedad, y viene el más curioso de todo, la vejez. De seguro que aquí hay más de uno viejo con cara de joven. Eso suele pasar muchísimo. Aquí viene todo un tema muy curioso con la vejez. ¿Cómo aseguramos la vejez? Entonces vienen y le venden a usted un seguro de vida, un seguro para su hijo o para su nieto, para que cuando él vaya a terminar el colegio lo reciba aquí, la escuela, y que tenga ya asegurada la educación. Y si su hijo se muere, el seguro de vida. Y si su hijo se enferma, la póliza de salud. Miren cómo se conjugó el nuevo concepto. El concepto de la libertad pasa fundamentalmente a ser parte de la economía. Y se plantea el nuevo postulado. Hay que innovar todo el tiempo. ¿Por qué hay que innovar todo el tiempo? Porque usted no va a querer verse vieja, ¿o sí? Ni por ecoversión, jamás. Uno nunca se va a ver viejo, siempre tiene que verse como yo, súper radiante. Esta es una particularidad que se va a generar en este concepto. Entonces, miren chicos, esto, vea, yo quiero que cuando ustedes salgan de aquí, salgan con los conceptos claros, porque a veces la gente, el profesor allá se para en el tablero con buena voluntad y les explica a ustedes qué es esto de innovación, porque la ciencia, cómo la ciencia capturó a los negocios, y ustedes lo repiten, pero no nos va quedando como hoy que tenemos estos espacios que no los tenemos todos los días para poder pensarlo así, como lo estamos haciendo hoy, reposadamente, con ejemplos, súper tranquilos, súper relajados. Estos aspectos son coyunturales porque va a decir que efectivamente en el mundo habrá que crear todos los días elementos novedosos, y estos elementos novedosos son los que vamos a ver a continuación.
Estos elementos novedosos son los que vamos a ver nosotros a partir ahora con estas tres grandes afirmaciones. Estas tres grandes afirmaciones son objetos de refutarse. Y estas tres grandes afirmaciones, ¿por qué yo las voy a presentar aquí? Por una razón muy poderosa. Y yo les voy a pedir que presten atención por qué estas razones son. Porque fueron las que yo quise traer, no hay otra razón. Y por esa razón las voy a presentar. Si no hay más razones. Esto nos lleva entonces a nosotros a hablar de tres grandes afirmaciones cuando nosotros hablamos de innovación, de la cultura de la sostenibilidad y de la innovación social. Lo primero de ellas es que se requiere una necesidad de educar en la organización. ¿Qué es esto de educar en la organización? Venga, yo quiero que lo pensemos por un minuto. ¿Usted esperaría jubilarse en la empresa donde trabaja ahora? Jamás, qué cosa tan fea. Imagínense estar todo el tiempo uno en la misma empresa viendo a toda la gente fea todos los días. Y a las mismas personas todos los días. Quiero que lo veamos porque le estoy haciendo esta broma de mal gusto. Le estoy haciendo la broma de mal gusto por un tema de fondo. ¿Cómo eran las mamás de antes a los 40 años? Con una falda largota y todas mugres, cuidando niños. Aquí en este salón hay más de 40 que ustedes la ven y parecen de 20. Un tema de fondo. ¿Cuál es el tema? Bueno, y 40 también. Ah, claro. ¿Cuál es el tema de fondo? La línea de la edad ha cambiado. Si usted me pregunta a mí, José, ¿a qué edad fue a la universidad? Yo siempre que llego a donde los chicos de primer semestre digo, ¿por qué estudian tan mayores? Yo a los 14 años estaba en la universidad. Entonces usted comienza a sacar las cuentas, usted dice 14 años, efectivamente termina la universidad a los 19, entonces a los 18 lo obligan a otra carrera y le vuelven toda una vida vendida en un paquete. Luego entonces a los 22 años ya uno termina su maestría y va a trabajar en una organización. De los 22 hasta qué edad. ¿Te desarrollaste mentalmente para quedarte en un trabajo? Pues no, yo me quedaba antes en un trabajo porque no me desarrollaba intelectualmente. Cuando te desarrollas intelectualmente quieres cambiar y viene la organización como transformadora de discurso. Entonces viene la organización como aquella donde usted puede gestar un proyecto de vida, es decir, las organizaciones como educadoras. Y es lo que comenzamos a ver nosotros hoy día. Uno va a un trabajo por el salario, pero luego de un tiempo dice, ¿saben qué? Voy a renunciar a ese trabajo. Pero si ganas bien, sí, pero no aprendo. Principal razón por lo que los chicos y las chicas dejan hoy los trabajos. Consideran que en el trabajo no aprenden. Antes, ¿qué pensábamos nosotros? Un trabajo donde nosotros éramos la vaca sagrada de la India. Hoy día creemos es que la organización nos eduque, nos permita crecer y desarrollar. Y que nosotros lo que desarrollamos les permita transformar a la organización. Esto es el primer gran elemento. Y esto genera algo que se llama la inteligencia corporativa. La inteligencia corporativa se basa en la innovación, la capacidad que tiene cada sujeto de una organización para generar en ella unas nuevas respuestas a la sociedad y a la construcción social. ¿Cómo generamos respuestas desde la organización? Y nosotros ahí nos comenzamos a pensar varias cosas. Organizaciones que se dedican a investigar. Ya no requerimos organizaciones que produzcan, sino organizaciones que investiguen. ¿En qué organización estoy mejor? ¿En aquella donde soy repetitivo o en aquella donde investigo? Donde investigo. En aquella donde investigo y me voy a mi casa o donde tengo que estar encerrado en la oficina. Entonces ya no queremos paredes. ¿Quién quiere una oficina con paredes? ¿Quién quiere puertas cerradas en su oficina? ¡Qué oso! Por ejemplo, a mí me costó muchísimo en el trabajo que tengo ahorita, la oficina donde estoy más tiempo ahorita, yo tuve que mandar que quitaran las puertas, porque yo decía que como alguien trabajaba con puertas y ventanas. Eso es absurdo. Yo no puedo pensar que eso esté, que le coloquen un vidrio, un sofá de colores y un espacio donde la gente puede estar en paz. Ya no hay paredes.
no hay limitación. Antes todos queríamos un espacio cerrado, hoy día queremos un espacio donde podamos ver, donde respiremos, donde nos transformemos, y viene un tema crucial, y es el tema de la ecología y el ambiente. ¿Qué es la ecología y el ambiente? Unos espacios que me reconozcan mi felicidad y mi bienestar. Antes el espacio era cerrado, hoy día nosotros ya no queremos esos espacios. Y comienza a generarse en un nuevo aspecto que entraría las ventajas competitivas. Pero vienen las ventajas competitivas vistas no desde la noción clásica, sino desde una categoría ética. Cómo efectivamente nosotros somos capaces de pensar las implicaciones de la organización y poder procesar. Antes, si uno le decía algo en la organización, ¿qué tiene uno que hacer? Quedarse callado. Hoy día uno es un grupo de interés que puede convertirse en un actor que genera ventajas. Por lo tanto, genera un nuevo concepto de ética. Y pues yo, para cerrar esta intervención, cerraré diciéndoles un aspecto muy valioso que lo plantearía Wittgenstein. Hablar de innovación, hablar de competitividad, hablar de desarrollo y de sostenibilidad es un tema de sujetos. Es un tema de sujetos. Y para poder generar estos discursos requerimos un elemento de fondo. Poder repensar cada cosa que hablamos y cada cosa que actuemos. Recuérdelo, hay sujetos que pueden caminar sin piernas. Muchas gracias.